Seguimos con nuestra serie de charlas, de 9 charlas, hoy es la sexta, asociada con los fundamentos de la astrología alquímica. En nuestra charla anterior hicimos referencia a la importancia que tiene en nuestra vida, en nuestra actual existencia, las primeras 24 horas que se siguen al primer aliento. En esas primeras 24 horas tenemos un despertar incipiente a los diversos diálogos que mantenemos con el escenario kármico que nos contiene, el escenario y nuestra persona de carne y hueso. Esos diálogos obviamente no, esos circuitos no se cierran a partir del nacimiento, del parto, ya vienen desarrollándose desde el vientre materno. A eso ya lo consideramos, lo explicamos en charlas anteriores. Lo cierto es que en esas primeras 24 horas, de alguna forma muy incipiente, tomamos conciencia de ese diálogo que tenemos con la vida, con los diversos escenarios que conforman nuestra actual existencia. Una vez que todos esos diálogos pasan a ser parte consciente de nuestra vida, ya pasamos a ejercerlos con cierto nivel de conciencia. En ese momento es más que incipiente, porque estamos hablando de las primeras 24 horas, pero en poco tiempo esa conciencia empieza a ser cada vez más lúcida. Lo cierto es que ya desde el momento en que se da esas 24 horas, ya están todos los diálogos funcionando que tenemos con la vida y nuestro impulso germinal, que es la fuerza a través de la cual busca nuestra promesa de ser llegar a ser. El impulso germinal es una fuerza, es la fuerza de la vida misma, la fuerza del amor, que a través de lo cual maduran todas las individualidades, todas las vidas individuales. Nosotros no somos una excepción dentro de la biosfera. Tenemos nuestro impulso germinal y nuestra promesa de ser que tiene que llegar a ser. Nuestra promesa de ser es algo así como el árbol dentro de cualquier semilla. Ya está en la promesa de ser del árbol hasta el número de hojas que va a tener como buen puerto final. En nosotros también, en nuestra promesa de ser, que es nacemos una verdadera promesa de ser, está implícito ya el orden implícito de la arquitectura de nuestro propio destino. ¿Qué es lo que tenemos que llegar a ser y cuál es el camino, el eje por el cual debemos transitar ese camino? Decíamos que ya una vez consolidados los diálogos empieza a fluir ese impulso germinal que fluye a partir del corazón, de nuestro corazón, del sol nous. Por esa puerta, por ese sol diminuto, por la puerta del sol nous, van entrando los impulsos germinales, verdaderas inspiraciones que deben llegar a buen puerto, deben llegar a concretarse y con eso ir construyéndonos como individuos a partir justamente de ese aporte que da la revelación que proviene de nuestro ser. Esos impulsos germinales
que van entrando como impulsos por el corazón. Dijimos en la charla anterior que se proyectan hacia lo profundo del cosmos, pasando por las órbitas planetarias, y en cada una de ellas sufriendo no sufriendo, sino que pasando por una adaptación a este escenario tridimensional. Dijimos, en la órbita de Mercurio se le dan estructuras asociadas al pensamiento, en Venus a los sentimientos, y así siguiendo, ¿no? Hasta que llega el límite de Saturno, que dice, bueno, hasta aquí. En la charla anterior dijimos, después de haber explicado esto, que hay dos puntos en esa proyección hacia lo profundo del cosmos, de cada impulso germinal, de cada inspiración. Hay dos puntos en los que el ego mete la cuchara. Hay dos puntos donde esa inspiración que brota del corazón pasa por transformaciones a expensas de la influencia del ego, que en cierta medida primero disminuyen el tamaño de expresión. Hay una parte que no se puede llegar a expresar, hay impedimentos que lo impiden, y después hay adaptaciones al orden establecido. Eso básicamente sucede cuando el impulso germinal, después de haber pasado por la órbita de Venus y la órbita de Mercurio y la órbita de Venus, nos llega aquí a la tercera órbita, la Tierra. Ahí sabemos que la Tierra está rodeada por la órbita lunar. La órbita lunar, la Luna es como un gran útero que contiene a la Tierra. Esa relación entre el Sol y la Luna, en épocas del paraíso, era perfecta. Al existir aquel planeta que orbitaba entre Marte y Júpiter, que, bueno, dijimos que por alguna razón cósmica se destruyó. Bueno, mientras existía esa función que provenía de ese planeta, había una gran armonía en todo el sistema solar. Y aquí en la Tierra era el paraíso, la época del paraíso, donde los impulsos germinales fluían sin ningún tipo de interferencia. Las inspiraciones llegaban a su concretización total, en un clima de diálogo con la vida, las individualidades en un diálogo con la vida, donde todo fluía a través de los misterios del amor, del equilibrio perfecto. Al darse ese desastre con ese planeta que se destruyó, se da el gran desequilibrio. Entonces, la relación entre el Sol y la Luna, que hasta ese momento, en épocas del paraíso, era que la fuerza de fijación del Sol era exactamente igual y opuesta a la fuerza de succión de la Luna. Por lo tanto, la tensión bipolar sobre la que se desenvuelven los impulsos germinales era equilibrada, no había desajustes, entonces todo fluía armoniosamente. Al darse ese desequilibrio, entonces hubo la unidad, tuvo que procesar una estrategia de emergencia, haciendo con que la fuerza de succión de la Luna se hiciese un poquito mayor que la fuerza de fijación del Sol. Esto hizo con que todo lo que domina la Luna, los úteros, pasen a tener más poder o más fuerza que las individualidades que se corresponden con los impulsos del Sol. Las individualidades, el crecimiento individual, es decir, el impulso germinal busca la luz del Sol. Eso
nos indica que a partir de ese momento todo individuo, nosotros como seres humanos, sentimos que el mundo de afuera, o sea, la Pachamama, la madre naturaleza, se había vuelto un poco en nuestra contra. Así lo sentimos, mal interpretado, muy mal interpretado, porque todas las demás especies interpretaron la nueva estrategia y hasta hoy siguen viviendo en el paraíso. Pero nosotros en aquellos tiempos, los seres humanos, sentimos que había que la madre naturaleza se estaba volviendo contra nosotros, nos estaba dificultando, cuando no impidiendo nuestro natural derecho a crecer. Ahí es que nos atrincheramos de la epidermis para adentro en una actitud supuestamente defensiva, y ahí empieza a surgir el pensamiento egoico. Ahí asumimos una postura de autosuficiencia frente a la madre naturaleza, diciendo, está contra mí, pero yo soy autosuficiente, me basto a mí mismo. Y ahí empieza el diálogo del ego, ahí empieza la vida del ego. La estructura del ego. El ego es una anomalía en la dialéctica humana. Es una transformación del proceso dialéctico que se desvirtuó justamente por esa mala interpretación que se corresponde un poco con el mito de la salida del paraíso. Lo cierto es que a partir de ese momento, a través de los siglos, de los milenios, nosotros los seres humanos tuvimos que, como dice la Biblia, ganar el pan con el sudor de la frente, porque ya la dádiva graciosa y gratuita de la naturaleza, con todos los nutrientes necesarios para la vida, se fue transformando en algo un poco más dificultoso. Y ahí el ego se fue transformando en una especie de guerrero en guerra con el mundo de afuera, con la madre naturaleza, y con una postura bélica de conquistador, decir, bueno, al mundo de afuera yo no es parte mía, no tengo nada que ver, lo necesito, porque claro, hay complementos que necesito, hay nutrientes que necesito, pero yo los voy a buscar, yo voy a conquistar ese mundo de afuera. El ego tiene como meta la conquista, el dominar, el conquistar. Y eso va desde los pequeños úteros, que puede ser una pareja, eso ya es un útero, hasta grupos más amplios, grupo social que nos contiene, la propia familia, todo lo que es regido por la luna, los úteros, todos tienen sobre nuestra identidad, sobre nuestra individualidad, un plus de poder. O sea, son más fuertes. Y esa es la fuerza que condiciona nuestros impulsos germinales. Cuando aparece una inspiración pura, clara, objetiva, bueno, el ego le sale al encuentro cuando empieza a adquirir la forma de expresión. O sea, cuando sale por la puerta del Sol Nous, es neutra, es absolutamente andrógina y tiene que dársele la forma bipolar a esa expresión para que pueda expresarse en el mundo que vivimos. Bueno, ese camino hasta llegar a adquirir su forma final es, por así decirlo, cooptado por el ego. Pero fundamentalmente ya en el momento de la primera expresión, ahí ya aquí en la tercera órbita terrestre, en el lugar en que estemos, cada vez que expresamos algún tipo de inspiración propia que tiene el sello de nuestra particularidad, el útero de alguna forma nos condiciona, le pone cotas a esa expresión y hay
determinadas fuerzas que buscan que eso que se exprese no venga a perturbar el orden establecido. O sea, es necesario, el ego colectivo mismo busca adaptar la idea personal e individual al pensamiento colectivo. Esa es la lucha. Esa es la lucha entre el ser y el ego. Esa es la lucha que ha dejado como saldo un espacio psicológico al que llamamos memoria, donde están acumuladas los saldos de todas estas tentativas de que nuestra promesa de ser llegue a ser en esta vida. De eso se trata la inspiración. La inspiración que aflora por el corazón de cada uno no es otra cosa que un aspecto de nuestra promesa de ser que quiere llegar a ser. El ego le sale al encuentro y bueno, puede llegar a ser un fragmento, pero una parte importante de esa promesa de ser no llega a ser. Se transforma en memoria. ¿Qué es la memoria? Es la interpretación que el que el ego le da al conflicto existencial que se vive cuando nuestra identidad, nuestra individualidad pretende, ante el escenario que nos contiene, expresar alguna idea creativa, alguna idea nueva, que no esté en la memoria de los otros, ni siquiera en la propia. Entonces, ahí sí, ahí se da un diálogo tenso que nuestro ego lo interpreta sesgadamente, obviamente partiendo del principio que nuestra postura es la verdadera frente a otras posturas que nos salen al encuentro con otras ideas, que también son individuales, pero claro, el ego, y esto es algo que lo voy a tener que tratar en la próxima charla porque es un poco más largo, los diálogos entre individualidades tienen en sí dos niveles. Un nivel superficial, que es el que mantienen los egos de las individualidades, en los que se pelean por la diferencia que hay entre una complementariedad natural que los une. Todo diálogo es diálogo y funciona y se prolonga en el tiempo porque hay algo en común, hay algo que nos convoca, que es la mutua necesidad. Hay una parte en uno que el otro precisa y otra parte en el otro que yo preciso. Esa mutua necesidad es lo que hace con que se mantenga inclusive en estado de guerra el intercambio dialéctico. El amor está presente igual, allá en lo profundo, el amor está sustentando ese diálogo porque es incansable en su búsqueda de integrar los complementos, integrar las dos mutuas necesidades en esa unidad que es una unidad de pensamiento, es un ideal que representa la unidad del ser. Esto, aquí en este diálogo con el útero que nos contiene, son diálogos que se dan entre individuos contenidos en el útero, y bueno, se dan siempre con que el ego de una parte y de la otra busca silenciar o no permitir que se sienta la mutua necesidad que está presente en el diálogo, y ambas partes cargan las tintas en las diferencias que se derivan de la complementariedad. Entonces, las diferencias dan lugar a la guerra, a las disputas, porque hasta que no aparece la mutua necesidad, las diferencias prevalecen, y esa es la guerra.
Todo eso sucede y el saldo de eso queda registrado en un lugar, en un espacio psicológico llamado memoria, que es una interpretación mal, es decir, sesgada, no es verdadera, o por lo menos no es del todo verdadera. Y así todas y cada una de las experiencias dialécticas que vamos viviendo a lo largo en la cronología del tiempo de nuestra existencia van haciendo la historia de nuestra vida, una historia mal contada, que nos define como individuos egoicos que somos, define nuestra autoimagen. Ahí decimos, yo soy lo que soy porque me pasó esto y aquello. Esa historia mal contada que está registrada en nuestra memoria sensorial. Bueno, sigue así, decíamos, el impulso germinal hacia lo profundo. Después va a encontrarse allá, al pasar por el área donde están los asteroides, ahí se va a generar otra anomalía, la segunda, que da lugar a una segunda crisis, ¿no? O sea, esto primero que estamos expresando es una verdadera crisis existencial, porque realmente no conseguimos que nuestra promesa de ser llegue a ser en los momentos en que busca esa expresión, que nuestra promesa de ser busca llegar a ser. Tal vez un poco consigue. Un poco de eso, claro que en nosotros está hoy presente, de nuestra promesa de ser, de la auténtica, de la promesa de ser como unidad del ser nuestro. Pero no en la proporción en que debería estar revelada esa identidad, esa promesa de ser, hoy tendría que estar revelada en una plenitud mucho mayor. Pero, claro, es muy difícil en la condición sol lunar, es muy difícil vencer a los úteros. Hay que tener una convicción muy fuerte o entrar ya en un trabajo alquímico que nos permita comprender estos mecanismos y poder rescatar desde lo profundo del plomo el oro del ser. Esto es lo que buscamos a través de la astrología alquímica. Poder rescatar esa promesa de ser que hasta ahora no ha conseguido llegar a ser por estas interferencias que en suma somos los únicos culpables, porque esa mala interpretación que como especie humana dimos allá, cuando en la salida del paraíso, fue una falla del ser humano nuestra. Los animales interpretaron claramente el que había un cambio y que había que adaptarse, ayornarse a las nuevas condiciones, y lo hicieron. Y hasta hoy siguen viviendo en el paraíso. Nosotros estamos viviendo el mundo que vivimos. Nuestra propia construcción, no nuestra construcción, no la construcción de nuestro ser, la construcción de nuestro ego. Este mundo es la construcción del ego. Esa historia mal contada, a través de la cual el género humano se ha venido justificando en una historia de guerras y de luchas hasta en el nombre de Dios. Esto es para ser meditado, todo esto. Son los motivos que llevan un poco al desarrollo de la astrología alquímica, el poder rescatar nuestra verdadera persona, nuestra verdadera personalidad, nuestra verdadera identidad, desde dentro de una identidad que no es totalmente nuestra. Una identidad impuesta por la educación, impuesta por la religión, impuesta por la cultura, por las modas, etcétera, etcétera. Una
identidad que se nos ha impuesto de afuera hacia adentro, cuando esa identidad tendría que haberse ido revelando germinalmente en la medida en que nuestra promesa de ser pudiese ir siendo hasta llegar a ser. En sí, disponemos de toda una existencia para que eso suceda, así como dentro del vientre materno fueron necesarios 9 meses para que esa promesa de ser alcance su pleno desarrollo, cosa que sucedió porque no había ego, porque el ego ahí no estaba presente. Esto lo dejamos hoy por aquí. Es parte del trabajo que yo hago como astrólogo, la visión que tengo al mirar una carta natal. Uno trata de ver los diálogos presentes, esos 6 diálogos básicos presentes, porque todos y cada uno de ellos ocultan aspectos de nuestra promesa de ser que tienen que volver a ser, llegar a ser. Bueno,